Hola, buen día. Vamos a dar una breve explicación de esta presentación en la que hemos recabado información muy general respecto a la didáctica en la enseñanza universitaria. La realidad es que actualmente ha crecido mucho el campo de la investigación en didáctica, en planeación y en evaluación. Por lo tanto, un taller en iniciación o de formación y actualización en la docencia, pues tendría que incluir muchísimos contenidos. Realmente sería imposible en el tiempo que tenemos en este taller poder abarcar todas las clasificaciones, todos los tipos, herramientas, sugerencias. Por lo tanto, como les hemos comentado en las sesiones presenciales, hemos estado empleando una didáctica variada a lo largo de las 2 sesiones presenciales que llevamos. Lo mismo para las actividades en el aula virtual. Lo que siempre debemos preguntarnos es cuál es el propósito o cuál es el objetivo de lo que quiero hacer. Identificando lo que quiero hacer o lo que quiero lograr en los estudiantes es lo que nos va a dar la pauta para saber qué tipo de estrategia, qué tipo de recurso, en qué momento se le va a impartir al estudiante. En esta presentación, de manera muy general, queremos darles esta información para que ustedes partan de estos principios y de esta manera poder continuar a lo largo de este taller con la didáctica en la que nosotros nos hemos centrado. Hay tipos de clases, según esta clasificación, de corte teórico, práctico y participativo. En realidad creo que ustedes de una u otra manera han participado en este tipo de clases e incluso lo teórico y lo práctico está más ceñido como a la educación inicial, a la educación básica y a la educación media, pero nos damos cuenta que sigue existiendo en la formación universitaria. Entonces tenemos así las clases teóricas, que pueden ser de 5 tipos. Por ejemplo, podemos tener clases teóricas comparativas, donde a partir de un modelo o a partir de un objeto, a partir de una teoría, podemos comparar con otras realidades a las que queremos acercar al estudiante. Tenemos también estas clases teóricas tipo tesis, en las que queremos defender una idea, pero a la luz de la literatura. Muchas veces este tipo de clases pueden darse en entornos más de corte social o sociocultural. Tenemos las clases teóricas denominadas causa-efecto, que realmente ya en el campo de la salud y específicamente en medicina trabajamos muchas cuestiones con identificar causas, en este caso diagnósticos, para poder entender los efectos y sobre todo en este caso poder llegar a la parte de la resolución, en la resolución de una situación, de por qué algo causa un efecto y su relación. Por otro lado, tenemos lo que le denominan en esta diapositiva las clases teóricas clásicas, que se refiere más al tipo de clases expositivas, de tipo documentales. Entonces, este tipo de clases creo que todos hemos estado expuestos y no son malas. Comentaba con alguno de ustedes que en sesiones futuras podemos platicar sobre lo que implica la técnica expositiva, que no es enseñanza tradicional. Esta premisa es muy importante dejarla clara. Una cosa es la enseñanza tradicional y otra cosa es la técnica expositiva, que cumpliendo ciertos criterios, sí y solo sí, puede convertirse en una herramienta muy potente para generar aprendizaje con significado en los estudiantes. Por último, en esta diapositiva nos presentan las clases teóricas centradas en un problema, que es la clase que nosotros el tipo de clase o el tipo de didáctica que nosotros vamos a promover a partir en este curso, y es a partir de un problema. En la literatura hay muchísimas acepciones a problemas, a la palabra casos. En estricto rigor, y algunos autores dicen que la diferencia es que el problema es común, el problema es el cotidiano, al que al día a día se va a enfrentar el estudiante o el futuro profesional, y el caso son aquellas actividades excepcionales que le pueden ocurrir en la práctica diaria, en este caso al educando.
Realmente en este caso nosotros lo manejaremos un tanto así de manera indistinta, y es esta clase teórica centrada en un problema, centrada en una situación en específico en la que nosotros vamos a poder trabajar los contenidos a partir de ese problema. ¿Por qué seleccionamos este tipo de clase? Porque así es la realidad. La realidad no nos enseña a aprender conceptos y aprender teorías para después aplicarlas. Incluso las actividades más básicas que nosotros desarrollamos se aprenden de manera innata. Entonces, por ejemplo, el aprender a caminar, el aprender a hablar, no necesitamos de un bagaje teórico para poder desarrollar posteriormente la actividad. Obviamente va a depender de muchos factores. Lo mismo el aprendizaje. El aprendizaje realmente hay estrategias, hay metodologías, pero finalmente lo importante será poner a los estudiantes dentro de un contexto real en la escuela. Actualmente hay una dicotomía o una separación entre la escuela y la realidad. Hay incluso publicaciones que nos dicen que la escuela está totalmente descontextualizada, y realmente si nos ponemos a reflexionar, muchas veces decimos, bueno, ¿y en el aula por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué este contenido? Y muchas veces nos limitamos o nos ceñimos a decir, ¿por qué viene en el temario? ¿Por qué viene en el examen departamental? ¿Por qué viene en el parcial? Porque así lo he hecho siempre, y no nos ponemos verdaderamente a reflexionar por qué y para qué le estoy dando, enseñando, mediando este contenido, si finalmente no le va a ser útil en su práctica profesional. Tampoco nos vayamos en el otro extremo. Solamente le voy a dar lo que le va a ser útil y a lo que se va a enfrentar siempre, ¿no? Es una combinación de ambos. Por tanto, es importante que a partir de esto que les acabamos de comentar, podamos pensar en que las clases teóricas, entre comillas, centradas en un problema, van a ser una clase que va a dejar de ser teórica para poder hacer parte de una actividad más de corte práctico e incluso participativo, como lo manejamos en estas diapositivas. En esta misma presentación y en esta misma diapositiva justamente encontramos unas estrategias, y de manera muy general nos manejan analogías, mnemotecnias, mapas mentales y mapas conceptuales, por mencionar muchísimos. Nos referimos a este tipo de estrategias porque son los que nos ayudan a que los conceptos teóricos, a que los conceptos factuales, todos esos principios y leyes que nosotros solemos fomentar, que los estudiantes aprendan o memoricen. Bueno, este tipo de estrategias son las que promueven este tipo de conocimiento. Bien, con respecto a las clases prácticas, podemos decir que, bueno, son aquellas clases donde podemos incluir aspectos procedimentales, como, bueno, los laboratorios que habitualmente conocemos y que llevan los estudiantes de medicina, o en el caso particular de anatomía humana, pues quizá la disección en anfiteatro. Entonces, realmente están centrados en procedimientos que son parte de ese conocimiento factual del que hablamos en las clases teóricas, ¿no? Son actividades de aplicación a situaciones concretas, vinculadas al cómo hacerlo, cómo actuar y por qué. Y bueno, se desarrollan diferentes habilidades y destrezas de tipo intelectuales, razonamiento, comunicación interpersonales, pero hay una muy importante que también nos estaría faltando, que sería la habilidad psicomotriz, probablemente para poder desarrollar ciertas tareas más de este corte. Y bueno, también actitudes y valores, porque ante esas prácticas pues debe de haber algunos parámetros que nos den la pauta de que el estudiante verdaderamente se está formando de manera adecuada desde esa perspectiva, siendo una persona con una organización personal y con un desarrollo profesional. Lo que si bien es cierto es que actualmente también podemos decir que bajo una didáctica mucho más situada, mucho más experiencial, haciéndonos referencia a los principios que vimos en la primera sesión, ¿no? Respecto a la enseñanza situada, el aprendizaje experiencial, es una realidad que actualmente las clases teóricas deberían también de tener estas características que nos lleven a aplicar a situaciones concretas los principios o los conocimientos o los hechos que estamos aprendiendo.
También las clases teóricas deberían actualmente estar centradas en vincular en cómo hacerlo, cómo actuar, en el aspecto en que sean mucho más vivenciales y experienciales. Pero realmente en este caso, en esta clasificación, se ciñen a las clases prácticas donde hay que hacer procedimientos básicamente. Entonces realmente en Facultad de Medicina son muy comunes y en realidad pues las mismas materias, las mismas asignaturas están divididas en horas teóricas y en horas prácticas. Y esas clases prácticas, como ya lo hemos comentado, se desarrollan en espacios propios para para estas funciones, que serían laboratorios, que serían hospitales, que serían consultorios, para poder llevar a cabo y cumplir con su función. Ahora, tanto en estas clases prácticas nos señala la literatura que existen diversas estrategias y quizás seré reiterativa, pero realmente en lo que normalmente estamos dentro de un aula en la actualidad, también podemos utilizar varias de estas estrategias. Aquí nos mencionan, entre muchas otras, pues el aprendizaje basado en proyectos, a veces le llaman enseñanza mediante proyectos. Entonces son realmente actividades que se llevan a cabo a lo largo de periodos de tiempo a lo largo de un ciclo escolar para que los estudiantes puedan desarrollar y a partir de elaborar proyectos puedan aplicar sus conocimientos. Tenemos el ya conocido ABP, que en la Facultad de Medicina institucionalmente se implementa en la materia de IBC. Entonces es muy importante el ABP, pues porque tiene toda una metodología que fomenta el razonamiento clínico como la estrategia y el modelo educativo que vamos a promover en este taller. Por otro lado están las simulaciones, que son muy características de las clases prácticas, pues finalmente son como la didáctica central de aspectos prácticos en el conocimiento. Hay estudio de casos, que el estudio de casos básicamente es lo que nosotros vamos a promover, experiencias estructuradas que resultan ser muy similares, a veces se les conoce como incidentes críticos, y las denominadas y ya conocidas prácticas de laboratorio, y bueno, aquí ponen de ejemplo muy particular, no sé, ejercicios de informática. Bien. Por último tenemos las clases participativas. Realmente las clases participativas son ya como una combinación de el uso de mucha didáctica y de mucha interacción entre el profesor y el estudiante. Realmente a esto se refiere esta clase participativa, cuyas características son construir de manera colectiva el conocimiento, utilizar diversas estrategias y promover conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Creo que de una u otra manera las sesiones que hemos llevado a cabo en este taller han sido de este corte, más de construir un conocimiento, que en aspectos como comunicación y profesionalismo no hay como una verdad única, hay principios, pero también en esta cuestión está bastante explícita la subjetividad de las actitudes y de los valores de los educandos. Pues también promueve conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Esto se promueve también en este tipo de clases participativas. Y desarrolla aspectos de dos tipos de manera principal. Por un lado los intelectuales y por el otro lado los sociales. ¿Qué tenemos con respecto a los intelectuales? Bueno, se puede generar una búsqueda de información, un razonamiento un pensamiento crítico, la capacidad de argumentar, la posibilidad de analizar y de sintetizar, de transferir el aprendizaje y de llevar a cabo la aplicación del conocimiento. Y por el lado del social, pues definitivamente nos promueve la comunicación, la iniciativa, la tolerancia, que creo que eso es muy importante y que se ha perdido, la tolerancia a la escucha por el otro, al respeto por la opinión del otro, y las habilidades interpersonales. Esto sería con respecto a las clases participativas. En nuestra última diapositiva podemos ver el tipo de didáctica, de estrategias, de actividades. Ya veremos la diferencia en la siguiente sesión, que se pueden llevar a cabo en estas clases participativas. Básicamente aquí estamos viendo debates, juegos, lluvia de ideas, proyectos grupales, un seminario, ¿no?, que es a partir de una lectura y que de una u otra manera lo hemos hecho, foros a través del aula virtual, paneles, representaciones y una técnica que se llama Phillips 66, que seguramente también tendremos la oportunidad de poder implementarla en las sesiones presenciales. Bueno, en realidad, como verán, las estrategias didácticas de este tipo de clases, según esta clasificación, pues es muy variada, es mucho más dinámica, es mucho más interactiva, y bueno, dentro de cada una de ellas existirá una infinidad de modalidades. Es todo por esta presentación.
es importante que se queden con esta información para que también hagan una reflexión de lo que hemos estado haciendo al interior del aula y qué características observan de este tipo de clases en lo que nosotros hacemos. A simple vista yo podría ver que en nuestro tipo de sesiones es más del tipo de clases participativas por las características que ya comentamos y sobre todo por la didáctica que estamos empleando. Pero finalmente, conforme vayan pasando las sesiones, iremos complementando con muchas otras estrategias que a ustedes les interesen y que quisieran verlas, que les llaman la atención y que quisieran verlas plasmadas en una aula o en un espacio educativo. Gracias.